Como osa una sirvienta entrometerse, gritó Santiago al ver los papeles. Bienvenidos a Relatos que Inspiran. Antes de comenzar, regálanos un like y suscríbete para no perderte historias que muestran que la dignidad puede más que las apariencias. Ana aprendió a coser antes de aprender a leer de verdad. Su abuela le decía que las puntadas eran palabras con hilo y que con paciencia se podían coser hasta los silencios. Vivía en un departamento chico en un barrio que olía a tamales los fines de semana y a aceite viejo entre semana. Su rutina era tan precisa como las puntadas que daba: se levantaba temprano, preparaba el desayuno para su madre y para su hermano menor, barría la casa y luego iba al servicio de la mansión Varela donde trabajaba desde hacía 3 años. No era solamente que necesitara el empleo, era que ahí Ana había formado una clase de familia extraña. Había risas en la cocina, regaños que no dolían tanto, y un par de tardes donde el hijo menor del patrón le pedía que le arreglara sus juguetes rotos. Santiago Varela era uno de los hombres más visibles de la ciudad. Tenía una sonrisa que funcionaba como tarjeta de presentación y un imperio que empezaba por tecnología y terminaba por nombres de calles con su apodo en letras doradas. En las fotos de la prensa se le veía junto a fundaciones que decían cambiar el mundo y en las inauguraciones posaba con niños que sostenían pancartas donde se leía ayuda y futuro. En la mansión la etiqueta tenía su propio lenguaje. Se hablaba con cuidado, se evitaba tocar el tema de los negocios en voz alta y se mantenía una distancia que parecía cortés cuando en realidad era un muro. A Ana le tocó conocer la mansión por sus rincones. Conocía la cocina donde se preparaban aperitivos que no comía porque había que reservarlos para invitados. Conocía las habitaciones con cuadros que parecían ventanas hacia países que ella no visitaría. Y conocía la sala principal con esa mesa larga como un escenario donde se sentaban líderes y donantes para cambiar el mundo desde la comodidad de un mantel bien planchado. Aprendió a desplazarse sin llamar la atención y a colocar las copas justo donde nadie tropezara con la conversación elegante. Pero Ana tenía manos que no sabían ser dóciles. De niña desarmaba los juguetes para descubrir cómo hacían ruido. De adolescente aprendió a arreglar radios antiguas que la abuela le traía a cambio de pan. No era la técnica más moderna, pero sus manos tenían memoria. Guardaba en su cajita de costura un pequeño juego de destornilladores y una navaja con la que, si hacía falta, abría la tapa de cualquier aparato para entender su quehacer. A veces, en la noche después del trabajo, se sentaba en la cocina con una lámpara y arreglaba una plancha para el vecino a cambio de plata y de historias sobre amores que no habían sido. La familia Varela no la ignoraba del todo. El niño menor le contaba de sus clases de música y le pedía que le corrigiera la costura de un muñeco. La señora del millonario, una mujer de sonrisa contenida, la miraba con cierta complacencia y le sonreía en los pasillos. Pero Santiago Varela y Ana eran de mundos distintos, y el lugar donde esos mundos se encontraban era frágil, como un hilo a punto de romperse. Una tarde llegó la noticia de la fiesta anual de la Fundación Varela. Era la clase de evento que servía para mostrar manos limpias y firmas en cheques grandes. Invitados con corbatas finas y periodistas con cámaras. El menú se anunciaba en tarjetas y la decoración prometía una noche con titulares. Para Ana significaba jornadas extras de trabajo, preparativos hasta tarde y la promesa de un bono que le caía al final del mes con olor a alivio. Pero también la sensación de que esa noche el mundo miraría hacia el salón y nadie miraría la planta baja donde estaban quienes hacían que la función marchara. Los preparativos fueron intensos. Ana y el equipo de servicio montaron estaciones de comida, pulieron cubiertos y cuidaron que no se viera una huella fuera de lugar. La casa relucía hasta en los marcos de los cuadros. Ella guardó su pequeño kit en un bolsillo discreto y se dijo que esa noche haría lo suyo sin buscar protagonismo. Sin embargo, Santiago tenía otra idea en la cabeza. Había oído rumores sobre la habilidad de Ana, chismes que circulan en los pasillos como si fueran insectos dorados. Para él eran curiosidades que se podían convertir en espectáculo. Había invitados que serían testigos de su ingenio social y de su forma de poner todo en su lugar. La humillación se preparó con la misma elegancia con que se prepara un cúter para abrir un paquete. En la semana anterior al evento, Santiago se cayó en la complacencia de quien cree que la superioridad es un producto de despacho.
Invitó a unos inversionistas a conocer el nuevo proyecto social y, en una de esas reuniones informales, planteó una idea que nadie rechazó porque su voz venía con cheques. Dijo que la fundación quería hacer visible el talento que las personas humildes tenían para asumir trabajos. Propuso un acto en la gala donde aquello que fuera terreno de burla para algunos se mostrara como entretenimiento para los demás. Lo dijo sin nombres, en tono de anécdota, y la propuesta sonó como un juego de manos. Ana nunca fue llamada para esas reuniones. Pero la brisa de esa decisión llegó hasta donde siempre estaba, la cocina. Alguien dijo su nombre con un dejo de sorpresa. En la tarde de ensayos un coordinador la vio cosiendo un dobladillo y le propuso, con la cortesía de quien ofrece una limosna, que participara en el acto que el patrón quería como entretenimiento. Sin rodeos le comunicó que se le pediría que arreglara un objeto viejo en la sala principal durante la cena para demostrar que la iniciativa funcionaba. Le prometió reconocimiento y un pequeño pago adicional. Lo dijo como si la palabra reconocimiento sellara algo noble. Pero en el tono flotaba otra cosa. Era la posibilidad de que el público riera compasivamente y que la escena terminara en palmadas condescendientes. Ana sintió una mezcla de cosas que no tenía nombre. Por un lado la oportunidad de mostrar sus manos, por otro la certeza de que el contexto no era precisamente buscar la dignidad del trabajo manual. Decidió aceptar por la cuenta que le traía el bienestar de su casa, y por la promesa de que esa noche habría gente que la miraría y quizá alguien diría gracias. Acordó que arreglaría un objeto antiguo que la señora Varela había rescatado de una caja de recuerdos. Nadie se imaginó que dentro de esa caja también había secretos. La señora Varela entregó el objeto con delicadeza. Era un viejo gramófono familiar que había sido pieza central de una vida que ya no quería hablar demasiado. Tenía una trompeta de latón y una caja de madera con una cerradura pequeña. La señora lo sostuvo como si sostuviera un recuerdo y comentó con voz suave que era de la casa. Se añadió la indicación de que no se complicara demasiado y que solo fuera una cosa rápida para dar un tono de nostalgia. Los asistentes sonrieron con falsedad amable. Las cámaras buscaron ángulos y los fotógrafos practicaron el brillo. El día de la gala todo olía a perfume caro. Ana iba de un lado a otro con bandejas, con la espalda entumecida pero el espíritu atento. La sala principal estaba llena de gente que aplaudía por costumbre. Había discursos sobre responsabilidad y sobre cambios estructurales. En un momento el anfitrión usó la palabra espectáculo para explicar que la fundación quería mostrar talento de maneras originales. Dijo que la vida a veces es teatro, y que el teatro con buen gusto educa. Nadie se preguntó por qué el talento debía mostrarse como curiosidad. Cuando anunciaron el segmento donde la supuesta habilidad manual sería la consigna, un murmullo recorrió la sala. Llamaron a Ana por su nombre y alguien la ayudó a subir al pequeño estrado improvisado al lado de la mesa principal. Le pidieron que trajera el gramófono. Ella caminó con la caja entre las manos sintiendo el pulso en la garganta. No dijo nada. La gente la miró como quien mira una vitrina. Algunos con ternura, otros con la seguridad de quien presta monedas por un espectáculo. El director de la fundación la presentó con una voz que intentó ser amable. Dijo que la fundación celebraba la diversidad de talentos y que había que aprender a valorar todo tipo de trabajo. Había una intención buena en esas palabras, pero la entonación tenía el tinte de quien busca titulares sin meterse en el barro. Santiago sonreía desde su sitio con la aprobación de quien contempla un cuadro bien enmarcado. Ana colocó el gramófono en la mesa y lo abrió con cuidado. Se vio la caja de madera, el plato donde se colocaba el disco y un pequeño compartimento que, a simple vista, parecía vacío. Ella comenzó a examinarlo con los movimientos que había aprendido en la cocina de su abuela. No buscó dramatizar el acto. Hizo lo que sabía, limpió un perno, ajustó una aguja, y oliendo a cera y a madera vieja dijo en voz baja que el motor estaba sucio. Los aplausos fueron de etiqueta. Algunos invitados sonrieron con esos gestos educados que después se olvidan. Ana trabajó en silencio, y la sala fue un océano de conversaciones que la acompañaban como ruido. En un momento sintió que algo no encajaba. Al abrir un lateral encontró un sobre envejecido que nadie había visto antes. No era parte del gramófono a simple vista.
Lo sostuvo con cuidado y elevó la mirada como quien pide permiso para ser humana. En el sobre había una serie de papeles doblados y una pequeña memoria USB envuelta en una tela amarillenta. Ana sabía lo que eran los papeles viejos. Sabía también lo que podían contener las cosas que la gente guarda y que no quiere mostrar. Notó que la sala contuvo la respiración, aunque nadie se dio cuenta de que lo había hecho. Santiago la observaba con una mezcla de extrañeza y la certeza de que aquello solo sería un detalle más en la función. Ella vació las hojas sobre la mesa y, sin buscar espectáculo, comenzó a leer. Eran recibos de pagos, facturas y notas firmadas que hablaban de contratistas y rutas de desvío. En la memoria USB había archivos que, al conectar su teléfono al pequeño puerto, mostraron nombres y transferencias que no concordaban con los discursos que la fundación presentaba en sus folletos. Ana no era periodista ni técnica en finanzas, pero comprendió lo suficiente como para que sus manos se friccionaran de frío. En la pantalla aparecieron listas de pagos a empresas con nombres que la ciudad conocía por fábricas grandes cerca de barrios populares. No actuó sin pensar. Guardó los papeles, y con la misma sencillez con la que había arreglado la aguja del gramófono dijo que prefería no hablar de aquellos documentos en ese momento. La señora Varela le sonrió como quien apaga una pequeña llama. Pero la curiosidad en la sala no se apagó. Un fotógrafo se acercó con el teléfono listo para captar cualquier escena emotiva. Santiago carraspeó y preguntó en tono que pretendía ser bromista cómo era posible que una ayudante doméstica encontrara cosas así. La risa que siguió fue corta y condescendiente. Algunos aplaudieron por cortesía. Otros murmuraron que la emoción era buena para los negocios. Ana sintió que se cerraba un círculo alrededor de su pecho. Sabía que si hablaba sin pruebas podría ser acusada de inventora de historias. Sabía que si callaba la oportunidad podía perderse. Tuvo un pensamiento hacia su barrio y hacia su familia que la empujó a actuar con la prudencia de quien cuida de otros. Con la calma que da la certeza de algo que se ha intentado aprender a fuerza de noches, dijo que tenía una copia de aquello y que hablaría con gente que pudiera verificarlo. No pidió protagonismo. Pidió que no se borrara la verdad con una sonrisa. Santiago no estaba dispuesto a perder el control del guión. Hizo una broma que pretendía sacarla del centro. Dijo que aquello no era cosa de cena y que si tenía tanto interés en el dinero podía ir a reclamarlo por los cauces adecuados. Sus palabras buscaban reducirla a un incidente. La sala se dividió en quienes encontraban la situación interesante y quienes preferían volver a las copas y al discurso. La señora Varela sostuvo la mano de su marido con un gesto que buscaba calmar la tormenta. Al terminar el segmento y sin que nadie hubiera pedido su opinión formal, Ana dejó el gramófono y regresó al servicio. La noche siguió su curso con música y mensajes sobre responsabilidad social. En la cocina, sus compañeras la miraron con mezcla de orgullo y miedo. No era fácil que una persona de servicio se atreviera a tocar las mantas del poder. Ella guardó en su bolsillo los papeles que no quiso exhibir. Sabía que la información tenía que ir a mano de alguien que la cuidara. A la mañana siguiente la ciudad amaneció con noticias que hablaban de logros y de compromisos. Pero la voz de la prensa es selectiva y la fiesta siguió en fotos brillantes. Para Ana la jornada de trabajo fue una mezcla de normalidad y espera. Limpiaba, ordenaba, y de vez en cuando miraba por la ventana esperando que algo cambiara. No era que creyera en la justicia de la forma rápida, era que la verdad cuando se descubre suele abrir puertas que antes no existían. Esa tarde, mientras planchaba una camisa, su hermano la llamó para decir que en la radio de la colonia habían mencionado una queja vecinal sobre olores en un arroyo cercano. Le habló de niños con erupciones que aparecían después de jugar en la lluvia y de una fábrica nueva que había extendido su chimenea hacia la tarde. Ana escuchó y su mano se tensó. No podía no hacer la conexión. Los papeles del gramófono no eran casuales. Creía que había una trama que apuntaba a algo mayor que una simple negligencia. Decidió entonces hacer algo que en su mundo parecía peligroso y en su corazón parecía necesario. Copió los archivos que había encontrado en la memoria USB y los guardó en distintos lugares. Los envió a una amiga que trabajaba en una ONG de derechos ambientales.
Llamó a un profesor de la universidad que una vez le había dado clase gratis cuando el niño del patrón rompió un juguete. Y, con la prudencia de quien sabe que los poderosos pueden reaccionar con rapidez, le pidió a la señora Rosa que guardara una copia en su casa. Eran movimientos que parecían modestos pero que enredaban la posibilidad de que aquello no quedara en un cajón. Mientras tanto Santiago se despertó como siempre en la mansión y creyó que esa noche todo quedaría en la anécdota de una fundación que hace su acto de caridad. Pero la ciudad no siempre hace silencio. La prueba de que algo quedaba fuera del guión fue una foto vieja que, sin querer, la memoria USB llevó consigo. No era exactamente la foto que él temía. Era algo que aún no se mostraba públicamente pero que ya rodaba en manos discretas. El clima político y social de la ciudad comenzaba a agitarse en hilos que nadie controlaba del todo. En la mansión, los murmullos atravesaban pasillos. Santiago recibió llamadas que no esperaba. Su asistente habló de filtraciones. La junta de la fundación pidió que todo se manejara con cautela. Él pensó en pedir que se investigara internamente y en la posibilidad de que todo aquello se apagara con un comunicado bonito y una donación bien publicada. Había aprendido que con tiempo y buena voluntad se pueden dirigir titulares como barcos. Pero en el barrio de Ana la vida no esperaba por comunicados. Había familias que ya sentían los efectos de lo que alguien llamaba progreso. Y había una muchacha que había aprendido a coser y a desarmar cosas con la misma facilidad con la que la gente respira. Esa muchacha tenía en su mano la posibilidad de transformar una anécdota en algo que la ciudad no pudiera ignorar. Sabía que el riesgo era grande. Sabía también que la dignidad no pedía permiso. Esa noche, cuando las luces de la mansión se apagaron y el eco de la gala quedó en fotos publicadas en redes, Ana no pudo dormir. El gramófono y los papeles estaban en la mesa de su cuarto. Miró los documentos una y otra vez. Pensó en su madre que alguna vez tuvo tos persistente sin diagnóstico. Pensó en el arroyo al que los niños de su cuadra iban a jugar. Y en la mañana siguiente tomó la decisión de hacer visible lo que había encontrado, pero de una manera que nadie pudiera controlar con un comunicado. La historia ya estaba en movimiento aunque nadie lo sospechara. En el salón principal de la ciudad algunos aún comentaban la velada, y otros buscaban maneras de limpiar la imagen para enfrentar las posibles preguntas. En la cocina, Ana preparaba un plan con la calma de quien cose y desocose para que la puntada quede firme. Sabía que la próxima vez que el gramófono sonara, no sería solo música. Sabía que mucho estaba por tocarse y que la humillación que intentaron convertir en espectáculo podía volverse una ficha para cambiar algo mayor que una reputación. La ciudad no es un lugar silencioso cuando se enciende. Y en las próximas horas algo que parecía humilde se estaba preparando para hablar alto. Ana cerró la caja del gramófono, guardó los papeles y se fue a dormir sabiendo que la cuerda que une a la verdad con la acción se tensa hasta que alguien decide tirar. Ana no imaginó que aquella noche de insomnio se transformaría en un punto de quiebre. Al día siguiente, temprano, mientras barría el patio de su casa, escuchó voces en la calle, hablaban de la filtración de documentos en un foro local de Internet. Nadie sabía de dónde habían salido, pero los archivos contenían nombres de empresas, transferencias y contratos ligados a la Fundación Varela. Entre los comentarios había rabia, incredulidad y, sobre todo, un eco creciente de sospecha. Ana apretó la escoba. No había sido ella directamente quien los filtró, pero sospechaba que alguno de los contactos a los que envió la copia había dado el primer paso. Y eso significaba que el juego había cambiado. En la mansión, Santiago Varela sintió el golpe. La noticia lo alcanzó mientras desayunaba. Un asesor le mostró en la tableta las capturas de pantalla que circulaban en redes sociales. Su rostro se endureció y, con un tono seco, ordenó que se rastreara el origen. Para él no existía el azar, alguien dentro de su propia casa había sacado esa información. Las horas siguientes fueron tensas. Al servicio se le pidió discreción absoluta y se interrogó, con falsa amabilidad, a cada empleado. Ana respondió con serenidad, pero supo que estaba bajo sospecha. Su instinto le gritaba que debía protegerse. Guardó el gramófono en la casa de su vecina Rosa, junto con otra copia de la memoria USB, por si la situación empeoraba.
Mientras tanto, en el barrio, la historia crecía como chispa en pasto seco. Vecinos afectados por los desechos de la fábrica comenzaron a organizar reuniones improvisadas. Algunos recordaban los olores, otros mostraban fotos de manchas extrañas en el agua y varios hablaban de enfermedades respiratorias. El nombre de Varela aparecía como un murmullo incómodo. La gente no estaba acostumbrada a desafiar al poderoso, pero la prueba de los papeles los encendía. Una tarde, al salir de la mansión, Ana se encontró con un periodista joven que la esperaba en la esquina. Le habló con respeto, sin cámaras, diciéndole que sabía lo que había pasado en la gala. No la presionó, solo le ofreció un café y un espacio seguro para contar su versión. Ana lo miró a los ojos y comprendió que aquella podía ser la oportunidad de darle dirección a todo. Pero también era el riesgo de perderlo todo si confiaba en la persona equivocada. Decidió probar. Esa noche, en una cafetería discreta, le mostró parte de los papeles y le habló de cómo los encontró. El periodista, sorprendido, grabó la conversación con su consentimiento y le prometió que investigaría más antes de publicar. Ana sintió miedo, pero también alivio, ya no cargaba sola con la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino. Artículos comenzaron a aparecer en medios alternativos, señalando la posible corrupción. Detrás de la fundación. Santiago intentaba apagar los fuegos con comunicados, sonrisas en entrevistas y donaciones repentinas. Pero cada movimiento parecía más desesperado. En el barrio, Ana empezó a ser vista de otra manera. Algunos la miraban con orgullo, como la chica que se atrevió a desafiar al hombre más poderoso. Otros le advertían que tuviera cuidado, que esa clase de gente no perdona. Ella seguía con su rutina, trabajar, cuidar de su madre y su hermano, y a la vez reunirse en secreto con activistas y periodistas para sostener la investigación. La tensión escaló cuando, una noche, Ana notó que la seguían al salir del trabajo. Un auto negro permaneció a distancia durante varias cuadras. No corrió, pero sintió el corazón golpeándole las costillas. Llegó a su casa y cerró la puerta con llave, comprendiendo que había despertado la furia de alguien que no estaba acostumbrado a perder. En esos días oscuros encontró apoyo inesperado. La señora Varela, en privado, le entregó un sobre con dinero y le dijo en voz baja: «Haz lo correcto, aunque mi marido intente destruirlo todo». Ana entendió que la familia del millonario no era un bloque sólido, que había fisuras donde se colaba la humanidad. Finalmente, el gran quiebre llegó con una manifestación frente a la fábrica denunciada. Decenas de familias, pancartas improvisadas y periodistas reunidos frente a los portones. Ana estaba allí, mezclada entre la gente, sosteniendo en alto una hoja con los datos que había encontrado. Cuando un reportero le preguntó quién era, respondió con firmeza: «Soy trabajadora doméstica, y esta verdad la encontré porque intentaron humillarme». Las cámaras captaron ese momento. La frase recorrió la ciudad y, en cuestión de horas, la imagen de una joven con uniforme de servicio enfrentando a la industria más poderosa se convirtió en símbolo. Santiago, al ver la transmisión, comprendió que la situación se le había escapado. Ya no era un rumor, era una historia viva, con rostro, con voz. Una verdad que ningún comunicado podía silenciar. Ana, en medio de la multitud, respiró hondo. No sabía lo que vendría después, demandas, amenazas, quizá intentos de callarla, pero tampoco sentía miedo como antes. Por primera vez entendió que su abuela tenía razón, las puntadas podían coser hasta los silencios, y ella había cosido un hilo de dignidad imposible de romper. La mañana después de la manifestación fue una de esas que parecen simples hasta que las noticias la sacan del anonimato. Las cámaras volvieron a la fábrica, los periodistas ya no preguntaban por historias de pasarela, preguntaban por responsabilidades. El joven reportero que había tomado el café con Ana apareció en la primera página de un periódico local con una investigación basada en las copias que ella había compartido. Mostraba transferencias, contratos y nombres que vinculaban a la Fundación Varela con una red de empresas que contaminaban zonas periféricas. La ciudad se despertó distinta, con un olor a posibilidad en el aire. Santiago entró en su oficina como quien entra en una sala donde las paredes se han movido.
Su primer gesto fue recortar los extremos del problema con comunicados bien escritos, con reuniones a puerta cerrada y con ofertas de cooperación que olían a contención. Quería mandar señales de que todo se resolvía con diálogo y números. Pensó que su reputación, cuidadosamente pulida por años, soportaría la tormenta. No estimó que la gente con fotos y recetas en la mano no se callaría por caridad. La Junta de la Fundación pidió una auditoría externa, no por generosidad, sino porque el ruido de la prensa ya amenazaba acuerdos y futuros donativos. Llegaron contadores y peritos, gente que sabe leer transferencias como quien lee un mapa. Lo que encontraron no era todo lo que el barrio denunciaba, pero era suficiente para que los ecos oficiales se tensaran. Hubo contratos mal justificados, pagos a empresas sin comprobante claro, y gestiones que parecían priorizar eventos por encima de proyectos comunitarios. La Junta, apremiada por la opinión pública, suspendió temporalmente a Santiago de la dirección ejecutiva mientras avanzaba la investigación. La medida no fue un golpe final, fue un inicio de un proceso. En paralelo, las autoridades ambientales que habían recibido las pruebas se vieron obligadas a actuar. Fueron inspecciones en serio, con muestreos, certificaciones y peritos independientes. Esa labor técnica produjo resultados que confirmaron la presencia de contaminantes en varios puntos cercanos a la fábrica. No todos los valores fueron catastróficos, pero sí lo suficientemente preocupantes como para ordenar medidas de mitigación inmediatas y para iniciar expedientes que pudieron traducirse en sanciones. Mientras tanto, la vida cotidiana de Ana se movía en dos ritmos. Por la mañana seguía trabajando en la mansión, con la rutina que ya conocía, y por las tardes ayudaba a organizar a la gente de su barrio. Enseñaba a los jóvenes a coger una muestra de agua, a registrar un resultado, a hablar con claridad cuando un funcionario preguntaba, y a no dejar que les vendieran promesas. Poco a poco los talleres que ella impulsó se convirtieron en pequeños centros de aprendizaje popular. Allí se cosía, sí, pero también se calibraban sensores, se leían facturas, y se practicaba cómo pedir respeto frente a una autoridad. Las amenazas no tardaron en aparecer. Hubo notas anónimas con insinuaciones, llamadas sin número que buscaban asustar, y un intento de intimidación cuando un auto siguió a la profesora que ayudaba a coordinar los muestreos. Nada de eso se volvió violencia física, pero la estrategia era clara, erosionar la confianza y cansar a la gente. Fue entonces cuando la comunidad mostró lo que tenía de distinto a la soledad de una voz. Se organizaron turnos para acompañar a quienes corrían más riesgos, y se creó una red de apoyo legal con ayuda de una ONG que hasta entonces había sido solo un contacto en un correo. La señora Varela hizo algo que pocos esperaban. En lugar de cerrar filas, decidió hablar en público con voz propia. Dijo que no había sido cómplice de ninguna conducta ilícita, que nunca quiso que la fundación se convirtiera en fachada, y que apoyaba la investigación para que todo quedara claro. Sus palabras no borraron los errores, pero añadieron otra grieta más en el aislamiento de Santiago. No todos a su alrededor aplaudieron su decisión, pero para Ana significó que la casa donde trabajaba no era un bloque monolítico de poder. En las audiencias públicas donde se presentaron los resultados técnicos, la ciudad escuchó a vecinos, a peritos independientes y a representantes del gobierno. Fue un momento en que la palabra evidencia cambió de lugar en la conversación. Había periodistas que ya no buscaban el drama emotivo, sino la precisión. Y había funcionarios que, por primera vez, tuvieron que ponerse del lado de la acción. Se prometieron inspecciones a la fábrica, medidas de limpieza en puntos críticos y planes para monitoreo permanente. Santiago no desapareció sin pelear. Hizo declaraciones que mezclaban arrepentimiento y ofrecimientos de colaboración. Contrató abogados que buscaron limar asperezas y encontrar salidas legales que no implicaran su caída. Fue una pelea de recursos, no de verdades. La política y las finanzas son arenas distintas. En el medio, se abrió un expediente que tardó meses en resolverse, con apelaciones y audiencias administrativas. La ciudad aprendió a no esperar sentencias inmediatas, y la comunidad aprendió a sostener su esfuerzo más allá de titulares. La cooperativa que surgió alrededor de la idea de Ana tomó fuerza.
Con el apoyo técnico de una universidad amiga y con donaciones transparentes de varias ONG, se pudo montar un pequeño taller para fabricar cartuchos de filtrado accesibles. Lo hicieron con reglas claras. Decidieron que la propiedad intelectual sería abierta, que las ganancias se reinvertirían en la comunidad y que los puestos de trabajo se priorizarían para quienes vivían en las zonas afectadas. No era una solución perfecta, pero sí una herramienta que devolvía dignidad y recursos. La figura de Ana cambió. De ser una trabajadora doméstica que encontró documentos, pasó a ser una líder comunitaria que sabía buscar aliados y cuidar procesos. Le ofrecieron charlas en universidades y en foros de tecnología social, pero ella eligió con cuidado. No quería ser el centro de un espectáculo que la convirtiera en símbolo solitario. Quiso que su voz sirviera para enseñar a otros a sostenerse juntos. Empezó a organizar cursos de electrónica básica y de derechos ciudadanos en la bodega de la señora Rosa, con sillas prestadas y mucha voluntad. Los logros llegaron lentos y con matices. Hubo compensaciones para algunas familias, pero no todas las heridas se cerraron. Algunas empresas prometieron cambiar procesos, y otras se defendieron con recursos legales. La auditoría interna del fondo de la Fundación Varela dejó cambios en la gestión y en la transparencia, y la Junta renovó parte de su estructura. Santiago terminó por renunciar a la dirección ejecutiva de la Fundación y asumió un rol más técnico en una consultora externa. Para algunos fue un castigo menor, para otros fue la consecuencia lógica de un desgaste político que dejó su sello. En la ciudad se instalaron medidas de monitoreo ambiental más estrictas. Se crearon puntos de muestreo comunitarios y se obligó a las industrias a publicar reportes de emisiones con firma de peritos independientes. No fue solo por la presión de una persona, fue por la suma de voces que aprendieron a exigir transparencia. El caso de la fábrica se volvió un precedente que movió a otras localidades a mirar con menos complacencia los discursos benevolentes de la filantropía. La familia de Ana cambió también. Con las primeras ventas de los filtros, su hermano pudo estudiar un curso técnico y su madre tuvo acceso a atención médica que antes era difícil. No fue una riqueza repentina, pero sí una mejora palpable en la vida diaria. La abuela, que había cosido y dado consejos, vio cómo su nieta se transformaba sin perder la humildad. En la casa, la mesa siguió siendo un punto de reunión, con pan y café y con el sonido de un gramófono que ahora se usaba en charlas vecinales. No todo fue armonía. Algunos antiguos compañeros de trabajo en la mansión tuvieron que lidiar con consecuencias laborales por haber sido señalados en investigaciones. Hubo resentimientos y también reconciliaciones. La ciudad aprendió que la búsqueda de justicia trae costos que deben ser asumidos con solidaridad. La lección fue que nadie puede sostener una lucha así en soledad. En un acto público donde se inauguró una planta de tratamiento en una zona cercana a la fábrica, Ana fue invitada a hablar. No buscó dramatismo. Contó la historia con la misma sencillez que la primera vez que encontró los papeles en el gramófono. Dijo que no se trataba de héroes o villanos, sino de gente que tomó decisiones, algunas equivocadas y otras correctas, y que el punto era aprender a escuchar a quienes viven con las consecuencias. Su voz no era la de alguien que quería gloria, era la de quien quería enseñar a multiplicar cuidado. Con el tiempo la cooperativa de filtro se consolidó como un proyecto social con impacto real. El diseño original se optimizó, la producción se volvió estable y varios municipios comenzaron a comprar los cartuchos para escuelas y centros comunitarios. El modelo demostraba que soluciones locales y participativas podían competir con la lógica de mercado cuando se impulsaban con transparencia y control ciudadano. ¿Y Santiago? La renuncia no lo borró del todo. Mantuvo redes de contacto y clientes en medios cercanos al sector privado. Aprendió, quizá, la lección de que la imagen no sustituye la responsabilidad. Algunos dijimos que la caída fue solo administrativa, y que el cambio profundo requiere transformaciones institucionales que tardan generaciones. Otros celebraron que la presión social había demostrado que el poder se puede cuestionar. En la práctica, su caso sirvió para abrir debates sobre gobernanza en fundaciones y sobre cómo evitar que la filantropía se convierta en fachada. La última escena nos devuelve a una terraza donde Ana y su abuela miran la ciudad al atardecer. Hay mesas con materiales,
manos que arreglan y jóvenes que aprenden a soldar. La abuela le toma la mano y le dice con voz suave que siempre supo que ella cosía historias con el hilo correcto. Ana sonríe y piensa en todo lo que pasó desde la gala donde quisieron humillarla hasta la planta donde se fabrican filtros para escuelas. Sabe que las injusticias no desaparecen con un decreto y que habrá siempre quien intente apropiarse de las buenas intenciones. También sabe que cuando la gente se organiza no hay espectáculo que pueda silenciar la evidencia. Cierra los ojos por un segundo y recuerda la sensación de miedo cuando vio el sobre y la memoria USB. Siente la misma certeza que la llevó a actuar. No fue valentía sola, fue la suma de pequeñas decisiones. Guardar una copia, llamar a una amiga, hablar con un periodista. Esas decisiones cosieron una red que terminó por sostener una verdad imprescindible. La ciudad siguió su curso con menos impunidad y con más voces que pidieron cuentas. Ana volvió a su trabajo en la mansión por un tiempo, pero con la diferencia de que ya no era la chica invisible. Empezó a cobrar por las charlas que daba y a coordinar proyectos comunitarios con la cooperativa. Se convirtió en un referente local de cómo convertir la indignación en acción. La historia no termina con un final perfecto. Algunas empresas cambiaron prácticas por la presión, otras se adaptaron sin resignar todo lo que les resultaba útil, y la política local caminó entre avances y contradicciones. Lo que cambió de verdad fue la percepción de que la dignidad se defiende con hechos y no solo con discursos. Y que una voz humilde tiene el poder de abrir puertas que parecían cerradas. Relatos que inspiran cierra este capítulo recordando que las puntadas pequeñas cuando se unen forman una tela fuerte. Si te gustó esta historia regálanos un like y suscríbete para más relatos sobre gente que decide actuar en lugar de mirar. Si te animas cuéntanos en los comentarios qué harías tú si encontraras algo que no cuadra en tu comunidad, y recuerda que la dignidad siempre tiene más fuerza que las apariencias.